Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, quiero hacer una afirmación al inicio de mi reflexión. Una cosa es ser oposición al gobierno y otra cosa es ser alternativa frente al gobierno. Cualquiera puede ser oposición. Quiero decir, el Partido Comunista de Venezuela hoy es oposición al gobierno, pero dudo que algún venezolano quiera que el Partido Comunista llegue al poder en Venezuela, dado los resultados que los gobiernos de ese tipo de partidos han tenido en el planeta Tierra, en cualquier lugar. Ser alternativa es ser distinto, es ser diferente, es ser la contraparte, lo opuesto. Tienes que ser lo opuesto, tu propuesta tiene que ser, en el caso, por ejemplo, del gobierno venezolano, para ser alternativa al gobierno de Maduro, ¿qué se tiene que ser? Se tiene que ser demócrata, se tiene que ser, digamos, desde el punto de vista económico, tiene que serse liberal, desde el punto de vista social se tiene que tener una profunda inclinación por observar la necesidad de que la gente tiene de salir de la pobreza en base a un esfuerzo, al trabajo, al estudio, y que el Estado tiene que apalancar la calidad de vida de esas personas. Para ser diferente a Maduro hay que tener propuestas de gobernanza, propuestas de gobierno distintas que saquen al país del fango, que saquen al país del hueco en el que Maduro y más atrás Hugo Chávez han metido a Venezuela. Para ser diferente, tienes también que actuar diferente. ¿Qué es actuar diferente? Exactamente no comportarte del mismo modo en que se comporta el gobierno de Nicolás Maduro, porque si no termina siendo una mala copia del gobierno de Nicolás Maduro. Y puedo referirme a esto, por ejemplo, con la corrupción en monómeros que ha escandalizado al país y que tiene escandalizado a muchísima gente que apoya la causa de la libertad en Venezuela, pero que jamás apoyará actos de corrupción por parte de factores opositores en Venezuela. Pero quiero referirme específicamente a una cultura que se viene desarrollando en el Zulia, en Venezuela, y en Maracaibo también, en Maracaibo particularmente, que es la compra de las conciencias. Ustedes recuerdan que el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez siempre han manipulado a la opinión pública y al voto con la misión vivienda, con las diferentes misiones, con el carné de la patria, con la plataforma patria, con los bonos, con la bolsa CLAP. Todo eso ha servido para manipular a la población y pretender a la población tenerla metida en un corral como si fuesen borregos, esperando que le suelten un poquito de esas cosas que ofrecen y que en el fondo nunca cumplen. Bueno, para ser alternativa no te puedes comportar del mismo modo. Una de las experiencias más negativas que ha tenido la oposición venezolana en los últimos meses ha sido el llamado alacranato. El gobierno compró diputados de partidos políticos de oposición a cambio de dinero y los convirtió en lo que llama la oposición hoy alacranes. Y ellos no son alacranes, ellos son picados de alacrán, que fue quien los picó con el dinero. Y ejemplo de esto son dos señores que no vale la pena ni siquiera mencionar este programa para no dañar esta reflexión, nombrando a gente oscura que era de la oposición y de pronto son una cosa extraña que les cambió la forma de vida y ahora viven muy bien y tienen camionetas de lujo. Gente que lastimosamente se vendió, se dejó picar del alacrán. Pero por allí andan, mis queridos amigos, factores de la oposición picando como alacranes a otros factores de la oposición, tratando de sonsacar gente de los comandos de campaña regionales, municipales, parroquiales, a punta de dinero y de oferta,
te voy a dar un cargo en el gobierno, te voy a dar una dirección en la alcaldía. Y yo me pregunto, ¿queremos ser distintos? ¿Somos distintos o solo aparentamos ser distintos? Cuando yo le ofrezco dinero a alguien para que se venga conmigo, me estoy comportando absolutamente igual que se comporta los rojos, que se comporta el gobierno de Maduro, que compra conciencias, que compra voluntades a cambio de prebendas. Ayer tocó hacer una denuncia pública fuerte, con señalamientos personales, porque está ocurriendo esa práctica nefasta que se corresponde al peor estilo de quienes gobiernan Venezuela. Pero si usted, si yo quiero ser distinto a ellos, no puedo utilizar las mismas prácticas, porque si no, en el fondo soy lo mismo, como dice por allí el mismo Musiu con diferente cachimbo. No, señores, les pido respeto. La política tiene una sintonía, tiene que tener alguna sintonía con la ética. La mujer del César, dice el viejo adagio romano, no solamente tiene que ser honesta, sino que tiene que parecer honesta. Pero cuando un factor político anda buscándole la gente al otro factor a cambio de recursos económicos y de beneficios en gobierno, mis queridos amigos, comienza uno a desconfiar y a pensar, estos son más de lo mismo, no son diferentes, no son diferentes. Por eso, mis queridos amigos, cuando Julio Borges pide que se le retire de la administración al gobierno, o a eso que llaman gobierno de Guaidó, que yo no creo que sea ningún gobierno, pero que se le retire la administración de los recursos porque han habido un manejo equivocado y probablemente corrupto de esos recursos, pues tiene razón Borges. Y también la práctica esa de andar alacraneando a los militantes de otras fuerzas políticas para que te sumen a la tuya es una práctica absolutamente detestable que se corresponde con lo peor de la política. Yo le pido a ustedes, a los militantes de los partidos, a la gente buena de Maracaibo que quiere un cambio, que esté atenta a eso, atenta a las picadas de los alacranes, que no solamente están en el gobierno, que lastimosamente aparecen en el mundo opositor de un modo grotesco y detestable. Deben ser rechazados. Los alacranes, vengan de donde vengan, deben ser rechazados por la población, vengan absolutamente de donde vengan. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cómo honrarías